Buenas tardes, a 24 de julio de 2025. Os voy a enseñar una de las niñas bonitas que llevo aquí en Portugal, en Serpa, la zona regable del pantano de Alqueva. Bueno, pues pongo en contexto. Esta finca pertenece a esta parcela, pertenece a una finca que tiene varias parcelas de superintensivo y de intensivo. Vale, os voy a hablar en concreto de esta parcela. Es superintensivo, está a 4,20 por 1,50, ¿no? Arbequino. Y mirad el aspecto que tiene. ¿Veis? Está en ecológico y este año yo le calculo aproximadamente unos 10.000 kilos por hectárea. Es lo que le calculo. ¿Vale? Os digo, el año pasado salió a unos 15.000 kilos por hectárea. Esta es la zona media. La zona de allí salió algo menos, pero allá abajo que salió alrededor de 20.000 kilos, que son olivos más grandes. ¿Lo veis? Vale. El año pasado unos 15.000, este año unos 10, año anterior 8, 9. Pues hacéis cálculos, si cogemos, vamos a poner la media de los últimos 4 años, pues nos estamos moviendo en 11.000 kilos por hectárea aproximadamente, haciendo la cuenta de cabeza. Si cogemos los 2 últimos años más, daros cuenta que es una producción que te puede dar un superintensivo convencional bien gestionado. Ya grabas por este lado también. Vale, y mirad que está en ecológico. Vamos, esta finca la cogí para asesorarla hace unos años, pues tenía bastantes lagunas en el manejo. Está en ecológico, pues la hierba no se gestionaba todo lo bien que se podía gestionar, los tratamientos tampoco. Y ahora, pues cómo se está gestionando, por ejemplo, manejo suelo en la línea, veis que tiene la goma en alto, porque se está pasando hasta este año un intercepa. Este año se ha aprobado un dispositivo que secaba la hierba por electricidad, ¿vale? Por eso no se ve el suelo movido. Aquí se está pasando grada de discos y aquí de brozadora. ¿Veis? Ese manejo suelo. Estos años atrás, pues digamos, no eran muy eficientes en la hierba aquí. Con la primera vez que yo llegué aquí, pues la hierba seca llegaba aquí a la altura de mi pecho. O sea, no se eliminaba correctamente. Tenía muchas lagunas en el conocimiento. El tema de la poda aquí en el súper. ¿Veis los cortes? Estos años, pues he orientado al personal de la finca. El súper lo está haciendo personal propio de la finca. Los de un pie lo estamos haciendo mi equipo, los cordobeses. ¿Vale? Pues lo he ido orientando y la poda se está haciendo manual. Con motosierras pequeñitas. Empezaban con tijeras, dije que nada, motosierra que con tijeras vaya a lo fino. Veis los cortes y mira que la poda, pues como está. Y los tratamientos, esto está en estricto ecológico, y además la finca exporta envasado el aceite a Europa, así que ecológico estricto, con unas certificaciones muy estrictas. Se está aplicando al suelo un compost que hace la misma finca con los restos de, hoja de la almazara con el alperujo. También se le mezcla estiércol, se echan abono orgánico alto nitrógeno y luego para foliar y fertirriego se le meten abonos simples que le diseño yo los planes de fertilización. O sea, con sulfato potásico ecológico, sulfato de magnesio ecológico, etcétera, ¿vale? Y los tratamientos, como esto es tan ecológico, esto está cerca del río Guadiana y de humedad hay bastante, vamos, aquí hay bastante repilo, esta zona es bastante propensa a repilo. El río Guadiana está a pocos kilómetros de aquí. Pues, pero como solo podemos utilizar cobre, pues regular muy bien las fechas de aplicación, con las dosis para no pasarnos por la dosis por hectárea años, todo muy controladito. Y ya estáis viendo el resultado. Me meto por donde me meta y ya veis. Si os dais cuenta, esta media productiva, o sea, 11.000 kilos por hectárea, pues puede ser una media muy similar a la que tuviera un olivar superintensivo de estas características en convencional, o sea, superintensivo sin limitaciones. Suelo fértil, agua sin limitaciones. Aquí el agua no es limitante, la que quiera. De hecho, les tengo que decir que rieguen menos. Mirad cómo están. Aquí nunca he visto yo el olivar arrugado. Y mira que les digo que recorten el río. O sea, sin limitaciones. Podrían tener un poquito de limitación por el repilo, pero lo tienen controlado. La poda, más o menos lo tienen bien. Pues son unas producciones muy similares. Por eso no nos tenemos que conformar con que en ecológico vamos a producir un poquito menos que en convencional, un poquito o un muchito, ¿vale? En ecológico lo que sí vamos a tener son unos costes de producción mayores. Por ejemplo, la poda exactamente igual que de coste que en convencional. El manejo suelo, pues claro, aquí no podemos utilizar herbicidas, aquí son pases de brozadora, de grada de disco, de intercepas y de corriente eléctrica, ¿no? Y bastantes veces al año. Y con el herbicida reduciríamos muchos pases, eso no lo perdemos. Nutrición, los abonos orgánicos simples y los convencionales de coste son similares, hay poco incremento, pero claro,
Ya, digamos, meter todas las unidades en base a abono orgánico, pues sí se nos dispara. Compensamos cómo, la producción ecológica, pues se puede vender a mejor precio, y más si se vende envasado. Os digo una cosa, también me relaciono con bastantes personas extranjeros metidos en el mundo del aceite. Si tú quieres vender un aceite de alta calidad a buen precio en países europeos, sí o sí tienes que llevar sello ecológico. No se correlaciona ecológico con alta calidad. Por eso, tu línea de trabajo es vender en el extranjero, vamos a suponer, pues sí o sí tienes que producir en ecológico. Pero no tienes por qué subproducir. Mirad las medias que está teniendo esta finca, esta antes no las tenía. ¿Veis? Que me acuerdo que en ese año digo, unos 10.000 kilos por hectárea. Hombre, eso es mucho, eso es inconvencional, eso allí en Andalucía. Digo, ¿y por qué? Porque la tierra es muy buena, el clima es muy bueno. Pues mira, que no tenemos que pensar que por estar en ecológico tenemos que producir menos. Ahora, claro, que a esto hay que echarle. Esto con estas producciones, solamente con echarle un poquito por arriba por la hoja, no se mantiene. Ayer mismo estuve en otra finca, hago ruta en finca de Sevilla, de olivar de mesa. Y que han tenido el año pasado cargas altas y este año por vicisitudes no se ha podido abonar suelo. Por una serie de vicisitudes. Pues el olivo tiene carga media baja y el aspecto de los árboles no es nada bueno. Claro que si un olivo viene descansado, tiene marcos amplios, producciones bajas, pues a lo mejor con poco abono al suelo o cada X años vale, pero si tú estás soportando con producciones altas, eso es a costa de ayudarle o bien con estiércoles, con compost, con abono orgánico o abono sólido al suelo. Solo con foliares no se lleva. Ya digo, esta finca se está llevando foliares por a lo mejor 3 o 4 al año, ¿no? Por ahí va, depende del año como venga. Y aún así se le está ayudando. ¿Qué pasa? Yo llevo fincas en ecológico con marcos amplios tradicionales, con producciones bajitas, la que te da la tierra, o sea, digamos marcos amplios tradicionales, pues llevo fincas que solo con foliares, a lo mejor con 3, 4, más bien de 4 foliares al año, vas haciendo análisis de hoja y ves que la finca no se viene abajo, de un año para otro, a pesar de cosechas buenas. Pero cuando ya son cargas altas y sobre todo cuando enganchas varias cosechas seguidas, tienes que rajar saco grande, ¿vale? Pues mira, esto es lo que no, o sea, del tema del olivar ecológico, pues esta gente, por ejemplo, venía con muchos errores de serie, sobre todo con el manejo de la hierba, que no competía, que con el agua, que si se echaba mucho estiércol no iba a competir. Y, hombre, la producción ha mejorado, ha sido por todo, ha sido por la nutrición, por el manejo suelo, por la poda, pero que si la hierba, por mucha agua que tú tengas, compite, pues, bueno, recuerdo el año pasado que aquí también llovió bastante en primavera. Esto está a la misma latitud que Córdoba, al oeste, o sea, Córdoba capital, la misma latitud. Así que el tiempo es temporal del Atlántico, de poniente, igual que puede ser Andalucía occidental. Así que ha llovido bien este año y el año pasado también llovió. También hubo mucha hierba y me sorprendía que había mucha hierba, vamos, que alguna se había escapado, porque una finca grande a todo no se llega. Y los olivares estaban bien. Hombre, si están hartos de agua, están hartos de estiércol, pues quiera que no, y de abono y de tratamiento, pues el golpe de la hierba se amortigua más. Pero es que este contexto no lo tienen toda la finca. Digo, aquí, o sea, los vecinos de al lado son pivot. O sea, los ve la foto aérea, vamos, cuando va, que aquí esto es zona regable, que se ha sembrado maíz, algodón, lo que se ha querido. Lo que se ha querido. Pues eso, que aquí dotación de agua la que uno quiera. Pero es que este contexto no es tanto la finca. Por eso en este contexto dice, se me va un poquito la hierba, que no pasa nada. Este contexto, si no es este contexto, complicado. Bueno, pues veis que voy andando, que si me cambio de calle, mirad esta misma, que es exactamente lo mismo. Pues mirad que después de una cosecha harta en ecológico, que si se hace las cosas bien, que puedes repetir. Y este es otro modelo distinto de negocio, tiene el convencional, tiene unos costes de producción menores, pero claro, también a la mejor la producción te la van a pagar un poquito más baja. Que te juegas la liga del ecológico, puedes defender mejor tu producto, si encima envasas más todavía. Tiene unos costes de producción más altos, pero si hace las cosas bien, la producción puede ser muy similar a convencional. Venga, pues ya está bien por hoy. Un saludo.